Hoy he quedado con Mireia para que me explique qué descubrir, dónde dormir y qué visitar en esta isla que es Cuba. ¿Me acompañas? ¿Por qué me recomiendas Cuba? Mira, Cuba es un país dentro de todo lo que es los países caribeños que no podemos comparar a nada. Es un país único en el mundo por todo el tema que sabemos político, por cómo está la gente. Entonces es un país en el cual principalmente lo que tú te vas a traer, yo siempre digo, es el contacto con la gente, son las vivencias. No es un país en el que digas voy a ver grandes monumentos, sí que tiene evidentemente emblemas como puede ser La Habana o irte a Santiago, pero principalmente es la gente, para lo bueno y para lo malo, como son los cubanos, pero esto es principalmente lo que tú te vas a traer de vuelta, estas vivencias, estas conversaciones con la gente de allí. Oye, ¿y este viaje cómo lo organizas? ¿Conduzco yo, voy con chofer, es viaje en grupo? ¿Cómo puede ser? A ver, Cuba hoy en día se puede hacer en función de vuestras preferencias. Entonces, existe desde hacer un fly and drive, que vais a conducir vosotros, tenéis la posibilidad de hacerlo con chofer si queréis ir más tranquilo. A ver, piensa que la infraestructura viaria no es muy buena, excepto una parte de La Habana hacia Trinidad, que más o menos hay una autopista, o sea, las zonas más de oriente no son ni carreteras, son caminos. Entonces, la gente que quiere para más tranquilidad, el no perderse, el ir más segura, o sea, es un país que es totalmente seguro, eso sí que te lo tengo que decir, o sea, jamás un cubano te va a robar. Ahora, te va a intentar sacarte el dinero o lo que sea con su gracia de cualquier manera, pero con agresividad nunca. Entonces, te lo podemos hacer con coche de alquiler, se puede hacer con un chofer que te va a conducir, chofer guía, se puede hacer con autobuses, hay unos autobuses turísticos que te van llevando de ciudad a ciudad y luego desde allí nosotros tenemos oficinas locales que te podemos organizar todo el tema de excursiones, que sería pues quizás para un bolsillo para fuera más económico, y luego también tenemos en grupos, que en temporada pues más alta, en Navidades, en Semana Santa y en verano organizamos grupos propios de Taraná, que es con nuestra filosofía de grupo reducido, y visitando, aparte de evidentemente pues las ciudades más importantes, le damos también mucha importancia al tema de la convivencia, de la naturaleza, hacemos caminatas, nos gusta también bastante que podáis hacer tema de senderismo y veáis un poquito lo que es la vida del país. En cuanto al alojamiento, el país en estos momentos han entrado los americanos, el país está dando unos cambios muy grandes, quizás lo que te expliqué hoy, dentro de 3 meses ya ha cambiado, o sea, el país está cambiando a pasos agigantados en cuanto al volumen de turistas que están visitando el país. Esto no quiere decir que los servicios que hayan mejorado, ¿por qué no? Porque la gente del país todavía para trabajar ahora mismo ellos no están preparados para lo que les está viniendo encima. Es gente que evidentemente cobra muy poco salario, o sea, un salario medio, pensamos de una persona que está en una oficina haciendo reservas de hoteles, pues es de unos $20. Entonces es un poco el pez, o sea, su motivación para trabajar y el poderte a ti dar un servicio genial, pues es cero. Entonces las personas que están más cerca del turismo, que son el tema de guías, que están más cerca con el viajero, que son los que se están ganando mejor la vida, pues bueno, esta gente son los que quizás se esfuerzan en que las cosas vayan mejor. Yo siempre lo digo, cuando tú vas a Cuba tienes que ir muy mentalizado al país que vas, o sea, tienes que meterte en el país, porque si vamos con nuestro estrés, con nuestras exigencias, el país no nos va a gustar y vamos a volver agobiados. Entonces es un país en el que tú tienes que entrar, o sea, no puedes pretender que ellos se te vayan a adaptar a tú, porque tú puedes estar pidiendo una cosa que para ellos es totalmente marciana. O sea, esto no funciona con una precisión alemana, ¿vale? Esto es lo primero que siempre os digo que tengáis sobre todo en cuenta, es tener mucha paciencia. Al final, mira, todo se soluciona a la cubana,
pero se soluciona. ¿Y qué se duerme en hoteles, casas particulares? ¿Cómo funciona? En cuanto al tema del alojamiento, en estos momentos, o sea, nos podemos alojar tanto en hoteles como en casas particulares. El tema de los hoteles, por ejemplo, en la parte de La Habana hay hoteles de cadenas internacionales, pero los hoteles que están, la gente, ¿qué es lo que nos gusta? Estar en La Habana Vieja, que es lo que tiene encanto. Hay una serie de hoteles que han hecho que son la verdad muy bonitos porque han restaurado la parte de La Habana Vieja, está prácticamente toda restaurada, entonces han hecho unos hoteles muy bonitos, son hoteles pequeños, que es igual la casa del marqués de antiguamente, y bueno, está muy bien. El problema es, a día de hoy, encontrar habitaciones disponibles por el gran volumen que están llegando de americanos, con lo cual hay que hacer las reservas siempre con mucha antelación y aún así cuesta encontrar según qué alojamientos. Estamos trabajando mucho con el tema de las casas particulares, pero son casas particulares turísticas. No estamos hablando de que es la casa de un señor que te abre y estás durmiendo en la habitación que si hoy tiene gente era la del hijo. No, son unas casas que han preparado turísticamente. Ajá. Y que tú tienes baño en la habitación y tienes aire acondicionado, ahí con más encanto y con menos encanto, pero en general el nivel de satisfacción de las casas también es bastante alto porque además te hacen normalmente unos desayunos que son mucho mejores que en hoteles que yo he comido en general por toda Cuba, porque fuera de lo que sería La Habana o Trinidad o Santiago como ciudades más importantes, cuando tú vas en ruta son hoteles cubanos y bueno, son muy sencillitos en general. Y cuando sea que conduzca yo o que lo haga con chofer, ¿cómo sería un itinerario base? ¿Que Mira, por La Habana es algo por Santiago o se hace ida y vuelta? ¿Cómo va? A ver, Cuba tenemos que pensar que es una isla, como puedes ver el mapa, que es estrecha, pero es muy larga. O sea, de La Habana a Santiago estamos hablando de casi 1000 kilómetros. Con lo cual, aquí el factor de los días que tengáis disponibles es clave para ver qué ruta podemos organizar. Normalmente, si tenemos entre unos 10-12 días, yo nos recomendaría, más que hacer quizás, sería la mitad de la isla y no llegar hacia Santiago, a no ser porque hay gente que tiene un tema por el tema cultural, tiene mucho la obsesión de poder ir a Santiago, pero es que tenemos que pensar que de La Habana a Santiago es que tenemos casi 1000 kilómetros, con lo cual sí que lo podemos hacer volando en avión, pero para mí hacer Santiago no es únicamente ir a Santiago, sino toda la parte de Oriente, que es la parte que hoy en día para mí queda la Cuba más pura. Entonces, en función de los días se puede hacer una ruta u otra y luego está el factor playa. No nos olvidemos que estamos en una isla caribeña, la playa gusta mucho, entonces el tener que, depende de los días que tú quieras dedicar a una estancia en playa, se nos come también del itinerario. Entonces, claro, 15 días, si vamos, hay gente que quiere estar 5 días en playa, pues 10 días ver el país como que queda un poco justo, pensando también cómo está el nivel de carreteras y que es un país en el cual no vamos a conducir de noche porque prácticamente no hay señalización, no hay iluminación, tenemos que pensar que podemos tener una avería del coche y bueno, hay que tener estas precauciones con el país que bueno, va avanzando pero todavía está como está a nivel de infraestructuras. Entonces entiendo que no es un viaje absolutamente cerrado, sino que lo adaptas en función de mis días. En función de tus días y de tus preferencias, porque bueno, cada persona cuando va a Cuba, precisamente Cuba es un país bastante atípico en cuanto a los intereses de la gente. O sea, yo tengo gente que ha ido únicamente, que quería ir a buscar matrículas de coches antiguos, está también todo el tema de la música, no nos olvidemos, entonces hay gente que va para escuchar música, que hay muchísimas posibilidades. En Santiago de Cuba, por ejemplo, tenemos la Casa de la Trova, que para mí es la mejor que hay en Cuba. Nunca sabes qué te vas a encontrar, siempre es música en vivo y la verdad es que yo siempre ha sido súper agradable todo lo que me he encontrado a nivel de grupos musicales. Entonces hay muchos intereses para poder ir a Cuba. ¿Y cómo se puede hacer? ¿Entras por La Habana y sales por Santiago o se hace por zonas? ¿Cómo va? Generalmente que entramos por La Habana. Y bueno, La Habana es la idea que tenemos quizás todo de la mítica Habana. Entonces, La Habana es muy grande, pero ¿dónde nos va a gustar estar? En La Habana Vieja. La Habana Vieja, como te he comentado, está prácticamente toda restaurada.
y bueno, es un poquito callejear, el ver la vida, el entrar en una galería de arte, el tomarte un daiquiri en la Floridita, bueno, lo típico del mojito en la bodeguita de en medio, y sería básicamente esto, pero tenemos toda la zona del malecón también, que es para pasear, ver la vida, pero cuando entramos ya en la zona del malecón ya empezamos a ver cómo verdaderamente está La Habana. O sea, la zona del malecón se está cayendo, aparte es una zona a la que hay un poquito de mal tiempo. Es impresionante ver cómo las olas cruzan toda una avenida que es inmensa, como de 4 carriles, normalmente acaban cortando el que da a la parte de mar y cruza, entonces por eso está en un nivel bastante precario. Luego tenemos toda la zona que ves lo que era La Habana señorial, que sería toda la zona de donde donde están todavía las embajadas. Y luego tienes rincones muy agradables, como puede ser por ejemplo el Callejón de Hamel, que si además te coincide el viaje en domingo, es una zona donde artistas, pintores, músicos se reúnen los domingos, y además lo puedes ver como muy, muy así en vivo, lo que es todo lo que es los movimientos artísticos que hay en La Habana, que está muy cerquita precisamente de la heladería Coppelia, que es donde se hizo la película, si la has visto, de Fresa y Chocolate. Esto en La Habana. Esto en La Habana. ¿Y después de La Habana? O sea, La Habana es callejear, para mí es callejear, el perderse, el por la noche salir, el entrar, te encuentras por ejemplo con el bar del Benny Moré, que es un músico, y te puedes encontrar pues, un quinteto tocando o una pareja bailando, y luego son muy abiertos a que evidentemente tú puedas bailar con ellos, en fin, esto sería La Habana. Entonces, independientemente de cómo sea la organización del viaje, ya sea en grupo, ya sea que vayas a ir con tu coche o vayamos a ir con un chofer, con un chofer siempre lo tenemos todo más fácil porque más o menos ya vamos más guiados, no tenemos que estar tan pendientes de ir mirando señalizaciones. Pensar que en Cuba la señalización es mínima, es muy, muy fácil el tema de perderse. O sea, yo me he llegado a pasar 1 hora del sitio porque tenía que entrar a un pueblo que era un camino de tierra, y el cartel estaba pues así, tal cual, lo habían tirado a tierra para hacer unas obras, y me pasé 1 hora de carretera, y tuvimos que retroceder. Entonces, La Habana quedaría aquí. Tenemos esta parte de aquí, que sería la zona de Viñales Pinar del Río. Esta es la parte tabacalera de la isla. Entonces aquí vayamos en autobús, vayamos en el coche, como vayamos, es una zona, yo mínimo recomiendo para poder disfrutarlo, estar un par de noches. Un poquito para, lo que es el pueblecito sería muy pequeño, pero es un poquito, es una zona muy bonita para poder hacer senderismo. Tienes toda una serie de, aquí por ejemplo, podemos hacer el senderismo y acabar. Para la gente que le guste la playa, aquí por ejemplo tenemos un callo virgen, que es el callo Jutías, que es un callo que a día de hoy todavía no hay hoteles, y es un poquito, a mí me recuerda un poquito al Menorca nuestro de hace 20 años, que tenías que pasar la cerca de aquel señor y casi que le pagabas. Pues esto funciona todavía así un poquito. Y sería esta zona de aquí para poder, es una zona además que tiene un paisaje que le llaman los mogotes, que incluso hay un hotel que le abres las ventanas y estás justo a la vista de los mogotes, y es como unas pequeñas formaciones montañosas con una vegetación, y es también es una cosa única. Y luego el poder ver una plantación de tabaco, están las más grandes, y luego puedes ir a visitar familiares. Porque ahí las familias se hacen además su cosecha de tabaco, se lían sus puros, o sea, está también todo el tema a nivel familiar. Ajá. El viaje a Cuba, o sea, el querer ir a Santiago o no querer ir a Santiago, se puede hacer en el orden, o sea, no nos importa, sabemos coger un avión a Santiago e ir subiendo luego hacia La Habana si vamos a salir, o sea, el orden no nos afecta mucho. Lo que más nos afecta siempre en este viaje sería cuando se quiere hacer la parte de los cayos, porque quedan en esta parte de aquí y siempre nos queda como un poquito en medio. Ajá. Y claro, normalmente el tema de playa lo queremos dejar para el final, ya como fin de fiesta. Entonces, desde La Habana, lo que yo os recomiendo sería podríamos ir hacia la ciudad de Trinidad, que sería aquí, que es una ciudad colonial, es una ciudad que es patrimonio de la humanidad. De camino tenemos, la verdad, bastante cosas interesantes para ver. Tenemos toda la zona de Playa Larga. Aquí es donde está la Ciénaga Zapata, que es un área
ambiental, y es donde está uno de los mayores criaderos de cocodrilos del mundo. Si tenemos días, yo recomiendo también el poder dormir en Cienfuegos, porque Cienfuegos tiene un aire totalmente diferente, es una ciudad bastante afrancesada. Y dentro de lo que es Cuba, pues queda como así, dices, ay, mira, una ciudad francesa. Y bueno, la Marina la han restaurado, está muy bonito poder cenar aquí delante de la zona de la Marina. Pero bueno, Trinidad para mí es una de las perlas que tiene Cuba. Es, como te he comentado, es una ciudad pequeñita, es una ciudad colonial, toda adoquinada. Es la imagen que tenemos de Cuba, de las casas pintadas de colores, el coche cubano delante de la casa. Esta es la idea. Y es una ciudad muy, muy viva, porque todas las noches hay conciertos en vivo, hay una plaza, que hay unas escalinatas, está la Casa de la Música y siempre hay conciertos, hay música en vivo. Bueno, el ambiente es genial. Y para la gente, no dejamos de estar en la zona del Caribe. Trinidad es interior, o sea, estamos a 10, un cuarto de hora de lo que sería la playa Ancón, que sería la parte caribeña, para los que además... O sea, porque estamos en una isla, con lo cual vamos a poder estar tanto en una parte como en otra. Ajá. Y entonces en Trinidad también, para los amantes de la naturaleza, tenemos toda esta parte subiendo más hacia el norte, tenemos la parte de Topecollantes, que es una zona que nos ofrece, según el nivel de dificultad, cada persona está preparada, es para hacer un poquito de senderismo, pero estamos haciendo senderismo en una zona en la cual nos llevamos un bañador y hay unas pozas magníficas, unas cascadas, lo vamos combinando y es un día, la verdad, muy agradable. A las afueras también de Trinidad, si nos gusta, podemos ver cómo eran las antiguas haciendas de plantaciones. Todavía se conserva una plantación que se llama Torrifnaga, en el cual vemos una torre de aquellas que era cuando vigilaban al tema de los esclavos, que es una torre súper alta. Bueno, vemos un poquito lo que sería una hacienda de allí, ¿vale? No deja de ser que está preparado para el turismo, pero son de las que quedan, que están rehabilitadas y que podemos ver. Aquí podríamos seguir, tendríamos que ir ya por el centro del país, o sea, aquí tendríamos, por ejemplo, se puede pasar por Santi Espíritus y llegaríamos a Camagüey si tenemos la idea de ir hacia Santiago. Camagüey es una ciudad también bastante importante a nivel económico en Cuba, es una ciudad, es la que quizás tiene muchísimas iglesias, es una iglesia en cada plaza, una iglesia, pero Camagüey a nivel cultural te puedes encontrar, es donde baila muchísima gente, son los bailes típicos de ellos, entonces están los niños, las escuelas, y ellos lo hacen todo en la calle, con lo cual, bueno, es un poquito que te deja el tema de participar. Ya seguiríamos hacia Santiago, todo esto estamos cruzando todo el tema de Sierra Maestra, bueno, el ambiente, bueno, o sea, es todo lo que a ti te va recordando de películas, de que has leído, que te han explicado, bueno. Entonces llegamos a Santiago de Cuba, que es la otra gran capital que tenemos en Cuba, pero son muy diferentes. La Habana y Santiago no tienen nada que ver, la gente no tiene nada que ver. Ajá. Es una ciudad, todo, así como en La Habana tenemos grandes edificios en altura, Santiago es una ciudad que hace muchísima calor, no lo tengo que decir, queda como en una hondonada y es todo construcción así bajita. Y es como un poco para los románticos. A mí personalmente, Santiago de Cuba, lo que mejor tiene es, como te he comentado, es la mejor casa de la trova que te puedas encontrar en toda Cuba. Y como te comentaba, es un poquito también pues callejear, meterte un poquito en la historia, vas a encontrar tiendecitas muy curiosas de anticuarios, de libros, bueno, y luego también, como pasa en toda Cuba, pues por ejemplo por la noche se reúnen en la Plaza Céspedes y la gente baila, y la gente, bueno, es un poquito... Me decías que es muy importante el contacto con la gente, ¿están abiertos a comunicarse contigo, a entablar una conversación? Totalmente, totalmente, totalmente. O sea, a veces hay que también saber poner un poquito de freno. Ajá. Porque es verdad que es un país que, como todos podemos hacer, la gente es muy amigable,
pero la parte que quizás está llegando un poquito negativa por parte de la gran apertura al turismo es que yo a veces pienso que últimamente es que nos ven y nos ven ya con la cara del dólar, ¿no? Entonces, a ver, es un país en el que sí que están faltos de todo. Yo siempre recomiendo que cualquier colaboración es buena, o sea, se puede llevar ropa, libros, material escolar. De hecho, por ejemplo, en La Habana colaboramos con una ONG para todo el tema de material escolar que pueden llevar nuestros viajeros y sabemos dónde va a parar. El tema de medicamentos también, pero el tema de medicamentos no es el ir repartiendo medicamentos, sino el saber dónde vas a llevar los medicamentos. O sea, ahí en Cuba es un país donde la gente es muy culta, todo el mundo ha estudiado, a diferencia de otros países que podemos visitar de Latinoamérica, con lo cual es muy agradable poder tener conversaciones. Es que a veces puedes tener guías, muchos guías son antiguos militares y además conocen un montón de la historia de Cuba y bueno, te hacen, ¿no?, que te metas dentro, o sea, porque la conocen muy de primera mano y es gente muy culta en general. Ahora que me hablabas de la escasez, yo como viajero tengo que llevar, por ejemplo, mi propio papel higiénico o los mínimos están cubiertos, mis propias toallas, la tendré en los hoteles, ¿cómo va? No, los mínimos están cubiertos a nivel de toallas, pero sí que te tienes que llevar tu botiquín, porque tú dices, ay, mira, necesito un antibiótico, necesito un simple ibuprofeno. Tú vas a ver las farmacias que están vacías, van a tener remedios naturales, pero los que necesitamos nosotros de acción rápida no los vas a encontrar. A ver, el tema de comida, lo mismo, o sea, no hay una gran cultura gastronómica porque no tienen muchísimas, la fruta es buenísima, pero bueno, tú vas a ir a comer a un sitio y bueno, pues vas a comer básico, es pollo, cerdo, langosta, según qué sitios, pero bueno, es bastante básico. En La Habana sí que es verdad que han abierto una serie de restaurantes en la zona del puerto y bueno, hay a un nivel ya quizás más internacional, pero bueno, la comida básica cubana, que es ir a comer a los paladares, que son casas de cubanos que empezaron como restaurantes para poder ganarse, bueno, el dinero, y son casas particulares que abrieron como restaurantes, y es lo que ha quedado como paladar, que no deja de ser para nosotros ya como el menú del día. También hay restaurantes de cubanos que si te dejan entrar, es maravilloso poder entrar porque vas a comer muy barato en estos, lo que haya. Ajá. Lo que haya hecho la señora, pero yo recuerdo concretamente en Baracoa, te explicaré lo que es Baracoa, que me he comido uno de los mejores pollos en salsa que me he comido en mi vida. Y creo que éramos 4 personas y pagamos 4 euros. Pero bueno, también tengo que decirte que el tema de las comidas está incrementando por meses, te diría, los precios que van solicitando. Entonces, si estamos en Santiago, para mí ir a Santiago no es únicamente para el tema de ir a Santiago, sino que tenemos toda esta parte que es la parte más occidental de Cuba. Entonces, para mí sería llegar hasta Baracoa. Baracoa, que es un pueblo muy pequeño, todo eso es la zona del cacao. Es una zona que cuesta un poquito llegar, bueno, desde Santiago no tanto, es una carretera muy de curvas, que es una obra arquitectónica que le llaman La Farola, pero aquí fue por donde entró Cristóbal Colón. Incluso hay una iglesia, es un pueblo muy pequeñito, hay una iglesia muy pequeña que está la cruz que, bueno, dejó Cristóbal Colón, y es un lugar en el cual tú tienes playa, tienes naturaleza, tienes unos ríos para hacer excursiones, pero a mí me gusta sobre todo, a día de hoy, la gente de allí, la sencillez, porque todavía no ha llegado un turismo aquí muy invasivo y bueno, están años luz de cómo están, por ejemplo, en La Habana. O sea, te hacen preguntas que a veces te quedas como un poco, o sea, flasheado porque dices, bueno, ¿en qué mundo estamos viviendo?, ¿no? Porque verdaderamente aquí no les ha llegado tanta noticia. Sí que es verdad que ahora mismo, para la gente que le importa todo el tema de comunicaciones, hasta hace poco el tema de tener wifi era bastante complicado, incluso en los hoteles tenías que pagar, pero bueno, funcionaba como funcionaba. Hoy en día existen unas tarjetas que compras, que las puedes hacer servir en unos sitios que les llaman puntos calientes, que son las plazas normalmente de los pueblos, y más o menos con esto se puede ir tirando. Entonces, esta parte de aquí, pues claro, aquí
piensa que para hacer a veces pues 20 kilómetros puedes estar 4 horas, con lo cual si vamos a estar conduciendo por esta parte siempre recomiendo madrugar mucho, no esperar a que sea de noche, porque nunca sabemos qué nos vamos a encontrar, porque ya digo, aquí prácticamente lo que son caminos, no son ni carreteras. Entonces aquí por ejemplo estaría el Cayo Saetia, que es también una maravilla en cuanto a naturaleza, son cayos vírgenes, y tenemos toda la zona de Holguín, que es también una buena opción para acabar en playas, porque hay gente pues que podemos bajar todo hacia abajo y acabar en la zona de Holguín, en estas playas de aquí. Ajá. Y desde aquí existe un avión para regresar a La Habana. Luego tenemos toda esta parte de aquí, que serían toda la parte también de Santa Lucía, toda esta parte de aquí, que aquí hay barrera coralina, y es para la gente que le gusta el tema de submarinismo es muy buena opción. Y luego tenemos toda la zona de los cayos, que los cayos la gente piensa que están en el Caribe, los cayos están en esta parte de aquí. Entonces los cayos, aparte es muy curioso, te recomiendo que te veas un vídeo de cómo se entra a los cayos, porque los cayos hay las carreteras y las carreteras que las han hecho por encima del mar. Entonces es el cielo azul, el agua azul y aquella carretera que es como la sensación que estás flotando, es increíble. Entonces en los cayos hay todo tipo de hotelería. A mí personalmente me gusta el Cayo Ensenachos, que hay únicamente un hotel, no por el hotel, porque al final, siempre lo digo, los hoteles son de cadenas internacionales, son muy similares, pero es por dónde está ubicado este hotel. Tiene una playa increíblemente que es virgen, o sea, la gente tengo clientes que lo han comparado con la Polinesia, solo te quiero decir esto. Y esto sería un poquito más o menos así en resumen todo lo que podemos hacer en esta gran isla. Oye, me estás hablando mucho, por ejemplo, de un hotel que solo está ese, de que ahora hay mucho turismo. ¿Cuánto tiempo antes me recomiendas mirarme un viaje a Cuba? A ver, siempre con el volumen ahora mismo que hay de solicitudes para Cuba, cuanto antes lo tengáis claro, mucho mejor. El tema de poder reservar. Tengo que decirte que nunca esto es garantía en Cuba, ¿eh? O sea, a nivel alquiler de coches, hoteles, pero bueno, como te he comentado, lo acaban solucionando todo a la cubana. Si surge algún inconveniente, tengo un teléfono de urgencias, un servicio 24 horas, ¿cómo funcionáis? Es básico, sobre todo en Cuba. Nosotros tenemos un teléfono nuestro de Taraná de atención 24 horas, pero igualmente tenemos con nuestra oficina en Cuba, tenemos un teléfono de atención 24 horas. Además, hagas el viaje de la modalidad que lo hagas, el día que tú llegas, a la mañana siguiente, se hace una pequeña reunión con vosotros en el cual se os explica un poquito cómo tenéis que actuar con la gente, las 4 cositas así pues a nivel de cambio, para poder que os podáis más o menos por vuestra cuenta, porque es un país que es muy bonito viajar también a tu aire, o sea, no necesitas llevar un guía todo el día enganchado, sino que es un poquito integrarse con la gente. Y normalmente nos vamos desde La Habana, ¿hay algo por ver más? Bueno, La Habana, aparte del callejear, como te he comentado, Cuba es un viaje de sensaciones y de gente. Entonces, La Habana es ideal cogerte un día, te coges un taxi y te vas a las playas del este. Las playas del este son las playas de los cubanos. Entonces es el vivir, el convivir y estar en una playa totalmente en ambiente cubano. O sea, es que aparte en La Habana te encuentras, o sea, temas que a veces coger un autobús en La Habana con gente de allí, aparte te puedes encontrar un autobús de Barcelona tal cual son unos autobuses que los envió a la época de Pascual Maragall, aquí en Barcelona. Entonces los autobuses están tal cual, sin pintar, y coges un autobús de Barcelona. Estas cosas te las encuentras allí.